Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintoniza. En esta ocasión, por supuesto, continuamos con las clases de preparación para los exámenes de ingreso en la asignatura matemática. Y en esta ocasión lo estaremos haciendo en un tema bien importante. Vamos a la diapositiva para presentar el tema de la clase de hoy. En la clase de hoy estaremos tratando la geometría analítica, como pueden ver. Y por supuesto vamos a estar viendo estos elementos: distancia entre dos puntos del plano, punto medio de un segmento, distancia de un punto a una recta, pendiente de la recta, ecuación cartesiana de la recta y relación de posición entre rectas. También es importante destacar los aspectos siguientes a considerar en la clase: la importancia del esbozo preciso de la situación dada en el examen, para, por supuesto, de esta forma, esto lo logramos, ¿no?, representando los puntos y la figura en el sistema de coordenadas rectangular. Esto tiene una gran importancia. También aplicar los conocimientos de la geometría plana a la resolución de ejercicios y decidir, por supuesto, qué fórmulas básicas vamos a utilizar. Importante tener claro en esta ocasión la geometría analítica, que es un ejercicio que aparece en el formato diverso en la pregunta 1 y generalmente, por no decir siempre, es un ejercicio que no exige del estudiante que plasme la resolución del mismo en la prueba. Sencillamente son ejercicios donde generalmente debemos completar. De ahí que es muy importante en este punto el esbozo correcto de la situación que nos dan en el ejercicio, porque muchas veces de este esbozo puede salir ya la respuesta de lo que nos están preguntando. Aunque por supuesto siempre recomiendo, ¿no?, corroborar de alguna manera, por supuesto aplicando las fórmulas que conocemos de la geometría analítica para confirmar estos valores que hemos sacado, ¿no?, de este esbozo. Sin más, vamos entonces a través de ejemplos, consolidar todos estos conocimientos que necesitamos para enfrentar este tipo de ejercicios. Vamos a la diapositiva y aquí les muestro el primer ejemplo. Le voy a dar un breve tiempo para que lo copien y después lo comentamos. Ahora vamos a hacer una lectura, ¿no?, del ejercicio. Recuerden, como todo ejercicio en matemáticas, es importante leerlo detenidamente para entender qué nos están pidiendo. Y entonces podernos ubicar y representar la situación, esbozar la situación en el sistema de coordenadas en este caso. Vamos entonces a la diapositiva. Bien, por supuesto, como les dije, es un ejercicio que aparece en la pregunta de formato diverso, donde generalmente debemos completar. Es lo que nos pide, completar los espacios en blanco. Y se nos dan los 4 vértices de un trapecio. Se nos dice que su base es AD y BC. Y bueno, importante que uno de los vértices, el vértice C, no nos dan sus coordenadas. Simplemente colocan las coordenadas genéricas X, punto y coma Y. Dice el inciso A: una ecuación de la recta que contiene al lado AD es... Y entonces debemos determinar la ecuación de la recta que contiene, bueno, al lado AD. En el inciso B nos dan la longitud de un segmento y nos dicen que determinemos las coordenadas del vértice C. En esencia es eso lo que nos piden, debemos determinar las coordenadas de este vértice. Y en el inciso C nos piden que clasifiquemos este trapecio. Por supuesto, en este caso debemos pensar en si es un trapecio rectángulo o es un trapecio isósceles, o bueno, o sencillamente no cumple ninguna de estas dos condiciones y es un trapecio, bueno, común. Vamos entonces al inciso A y vamos a analizarlo. Ahí lo tenemos. En el inciso A debemos determinar la ecuación de la recta que contiene al lado AD. Vamos a mostrarlo en la figura. Fíjense en la figura que inicialmente no se coloca el vértice C, porque bueno, no sabemos las coordenadas de este vértice. Pero sí ya podemos concentrarnos en determinar la ecuación del segmento, es decir, de la recta que pasa
por el segmento AD. Y ahí se los muestro en una línea discontinua. Por supuesto que contamos en este caso con dos puntos A y D. Y ahí lo tenemos. Y si tenemos dos puntos que pertenecen a una recta, sabemos el procedimiento para determinar la pendiente de dicha recta y posteriormente la ecuación. Sin embargo, vamos a hacer un análisis aquí. Ahí tenemos la ecuación de la pendiente, diferencia de las segundas coordenadas sobre diferencia de las primeras coordenadas. No podemos olvidar esto. Y cuando calculamos la pendiente, noten que el resultado es 0. ¿Qué significa que el resultado sea 0? Bueno, cuando tenemos que la pendiente resulta 0, esto significa que la recta que tiene como pendiente 0 va a ser una recta paralela al eje de las X y perpendicular al eje de las Y. Esto resulta interesante porque sabemos del contenido que hemos estudiado, ¿no?, desde la secundaria, es decir, las funciones, que la función que tiene como gráfica una recta paralela al eje de las X es una función constante. Y la forma de escribirla analíticamente sería y igual una constante. Una constante, un número que será el número por donde, es decir, el valor por donde esta recta va a cortar al eje de las Y. Vamos a la diapositiva y quiero mostrarle la idea, ¿no? Es decir, la recta debe ser paralela al eje de las X, de donde podemos plantear ya que la ecuación de la recta es y igual 1, porque pasa por 1. Y repito, es como la función constante, de hecho es la función constante en este caso, y se escribe de esta manera. Quiero llamar la atención sobre algo. No había necesidad, y vamos a ver ahí lo que estoy señalando en los puntos, no había necesidad de determinar en este caso la pendiente, aunque no está mal haberlo hecho y habernos dado cuenta que si daba 0 es una recta paralela al eje de las X. ¿Por qué? Si tenemos dos puntos, por esos dos puntos pasa una recta, por supuesto, y es la que queremos buscar la ecuación, y las ordenadas de estos puntos son iguales, esto ya significa que la recta que pasa por estos puntos es paralela al eje de las X. Vamos a la figura y continuamos con el análisis. Bien, como les decía, determinar la pendiente no es incorrecto, pero en este tipo de ejercicio conviene más, como en la prueba no es un ejercicio de desarrollo, sencillamente es completar y colocar, por ejemplo, y igual 1 sería la respuesta. Sin embargo, el estudiante que se fue por la fórmula de la pendiente, ahí lo tenemos, podemos calcularla normalmente y va a ser el mismo resultado. Y esta sería otra ecuación de esta recta. Bien, ahora vamos a analizar el inciso B. Espero que les haya quedado claro en este inciso esta idea, aunque después en un breve resumen que vamos a estar haciendo se los voy a mostrar, ¿no? Si tenemos dos puntos, por esos dos puntos, por supuesto, sabemos que pasa a una recta, ¿no?, y las ordenadas de estos puntos son iguales, resulta que esta recta es paralela al eje de las X. Vamos al inciso B a ver qué nos piden y aquí se los muestro. Debemos determinar, por supuesto, las coordenadas del vértice C. Es el vértice que no nos han dado. Vamos a llamar la atención sobre algo. En este caso, si hacemos una construcción auxiliar y tentativamente colocamos el punto C. Ahí se los muestro. Pero hay una condición que sí debe cumplir este punto C. Es importante tener, BC nos dice el ejercicio que vale 5 centímetros. Y esta idea es la que quiero expresarle. La recta BC es paralela al eje de las X. ¿Por qué? Si ya determinamos que la recta AC, disculpen, vamos a la figura un momento para ver la letra. Muy bien, AD. Si ya determinamos que la recta AD es paralela al eje de las X por lo que analizamos anteriormente, entonces la recta BC, el segmento BC, también va a ser paralelo al eje de las X. ¿Y por qué? Bueno, porque inicialmente nos dicen que AD y BC son las bases de este trapecio que tenemos aquí. Si son las bases del trapecio, por supuesto que son paralelas. Y entonces recuerden que si tenemos dos rectas paralelas y una de ellas es paralela a una tercera, y vamos a considerar que la tercera es el eje de las X, entonces la otra, BC, también va a ser paralela al eje de las X. ¿Y qué nos da esto? Vamos a la figura. Esto nos permite, por supuesto, afirmar
que el punto C va a tener como ordenada -1, es decir, la misma ordenada que el punto B. Y nótenlo, es la misma idea que hacíamos con AD, ¿sí? Sus ordenadas coincidían, esto porque no los daban en el ejercicio, pero ahora queremos hallar las coordenadas de C y podemos afirmar ya que la ordenada de C, la Y, ¿sí? La componente Y de este punto va a ser -1, va a ser la misma que la ordenada del punto B, por ser paralela al eje de las X. Vamos a continuar con el análisis y vamos a ver cómo hacemos la deducción de cuál es la coordenada X. Miren, la coordenada X del punto C va a ser igual a la coordenada, en este caso la abscisa, ¿no?, del punto B. Recuerden, podemos llamarle también abscisa del punto B, más 5 unidades, porque nos dicen que BC es igual a 5 unidades. Y si la abscisa del punto B está ubicada en -2, ¿qué debemos hacer? Se lo voy a graficar, vamos a mostrarlo. Miren, ahí lo tenemos. Por supuesto que debemos sumarle a la abscisa del punto B 5 unidades a la derecha. Bueno, sumarle sencillamente, y significa desplazarnos a la derecha en el eje de las X, por supuesto. Y aquí se los muestro. Ahí lo tenemos. Y el resultado va a ser 5 unidades. Si sustituimos, la abscisa del punto B es -2, más 5 va a ser igual a 3. Por lo que podemos concluir que la abscisa del punto C es 3. Finalmente, como dando respuesta ya a lo que nos preguntaba el ejercicio, completar el espacio en blanco, bueno, las coordenadas de este punto, del punto C, va a ser 3, punto y coma, -1. Noten cómo en este inciso también hemos utilizado, ¿no?, la idea de que si las ordenadas de dos puntos son iguales, entonces la recta es paralela al eje de las X. Pero lo hemos utilizado en manera inversa. Sabemos que la recta es paralela al eje de las X, entonces sus ordenadas van a ser iguales. De ahí que la ordenada de C resultó -1. Y bueno, después, bien sencillo, sumándole a la abscisa de B el valor 5, que es la longitud de este segmento, obtenemos la abscisa de C. Vamos al siguiente inciso. Debemos clasificar el trapecio. Vamos a llamar la atención sobre algo aquí. Nos están pidiendo que clasifiquemos el trapecio. Debemos pensar, como les decía al inicio, en que el trapecio sea o un trapecio rectángulo, ¿sí?, es decir, que dos de sus ángulos interiores, ¿no?, sean de 90 grados. Esto es importante tenerlo claro. Es decir, uno de sus segmentos no paralelos va a ser perpendicular a ambas bases. O podemos pensar en la idea de que sea isósceles. Por supuesto, como dije al inicio, el esbozo de la situación nos ilustra mucho lo que queremos buscar. En este caso es evidente, y vamos a la figura, que el trapecio puede que sea isósceles, y esa va a ser la idea, ¿no?, que vamos a desarrollar. Ahí retomamos los puntos, las coordenadas de todos los puntos que ya conocemos, y en este caso vamos a marcar los lados no paralelos de este trapecio isósceles. Y por supuesto, si determinamos la longitud de estos segmentos y resulta el mismo valor, comprobamos que el trapecio es isósceles. En este caso debemos recordar, ¿no?, la fórmula de distancia de punto a punto. Ahí se las muestro: la raíz cuadrada, las diferencias de las primeras coordenadas al cuadrado más las diferencias de las segundas coordenadas al cuadrado. Sencillamente se sustituye y el resultado va a ser este que les muestro, raíz de 5 unidades. No es necesario convertirlo. Recuerden que queremos comprobar que son iguales las longitudes de estos lados. Después de haber determinado la longitud de este primer segmento, vamos a determinar entonces la longitud del otro segmento, por supuesto aplicando la misma fórmula de distancia de punto a punto. Y vamos a la diapo para ver si resulta el mismo valor. Ahí se los muestro. Noten que el resultado coincide. Esto indica que el trapecio podemos concluir que es isósceles. El ejercicio, no ha sido tan complicado, ¿no?, este inciso. Recuerden siempre la lógica, ¿no? Si debemos clasificar el trapecio, o es rectángulo o es isósceles. Y por ahí nos fuimos con el esbozo. El esbozo del gráfico nos indicaba la idea de que era isósceles. Y entonces sencillamente comprobamos que las distancias
de punto a punto son iguales, es decir, que la longitud de estos segmentos es la misma. Los resultados de este ejercicio que estábamos viendo, recuerden que debemos completar los espacios en blanco y ahí se los muestro. En el caso del inciso A, tenemos dos alternativas de respuesta, ¿no? Puede ser la recta y igual 1 o y menos 1 igual 0. Ahí tenemos el punto que habíamos hallado y la clasificación del trapecio. Bueno, resumiendo esta parte, podemos llegar, ¿no?, a la siguiente conclusión, que creo que es importante tener esto claro para el examen. Si tenemos dos puntos cuya ordenada coincide, por ejemplo, en este caso, ejemplo que le estoy poniendo, y igual 1 para ambos puntos, resulta, ahí lo vemos, ¿no?, cuando proyectamos el punto sobre el eje Y, es el mismo valor. Recuerden que en este caso podemos afirmar que la recta que pasa por estos dos puntos va a ser paralela al eje de las X. Eso debe quedar claro como resumen de esta parte. Bien, también es importante tener claro que cuando tenemos que una recta es paralela al eje de las X, su pendiente es 0. Esto también es importante, puesto que en un ejercicio donde determinemos la pendiente y esta resulte 0, podemos deducir, por supuesto, que esta recta es paralela al eje de las X. Se los muestro en la diapositiva. Ahí lo tenemos. La pendiente de AB en este caso va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ver en el siguiente ejercicio, vamos a estar viendo de manera muy exacta, ¿no?, la relación entre la geometría y la geometría analítica. Generalmente aparecen, ¿no?, figuras de la geometría plana, que bueno, a eso es a lo que me refiero, a la geometría plana, y vamos a ver cómo podemos aplicar estos conocimientos de la geometría plana a la resolución de un ejercicio de geometría analítica. Suele aparecer así en ocasiones en el examen. Vamos a ver el texto del ejercicio y aquí se los estoy mostrando ya. Vamos a darle un breve tiempo para que copien el ejercicio y después lo comentamos. Vamos entonces a leer el ejercicio, vamos a interpretarlo para pasar a su resolución. Vamos a la diapositiva. En el ejercicio no nos hablan, por supuesto, la misma idea, completar los espacios en blanco, generalmente aparece así en la prueba, recuerden, y nos dan los vértices de un paralelogramo, los vértices A, B, C y D. En este caso sí nos dan las coordenadas de todos los vértices y en la pregunta 1 nos piden las coordenadas del punto de intersección de sus diagonales, es decir, en el inciso A. Y en el inciso B nos están hablando de determinar, es decir, el área del paralelogramo es, y debemos determinar el área de este paralelogramo. Vamos entonces a comenzar la siguiente diapositiva con la resolución de este ejercicio. Ahí lo tenemos. Bueno, en el inciso A debemos determinar las coordenadas del punto de intersección de las diagonales. En este caso es importante tener claro, como les decía, los conocimientos de la geometría plana que poseemos, ¿sí? Las diagonales de un paralelogramo no necesariamente tienen que ser iguales, pero sí sabemos que se cortan en su punto medio, se bisecan. Y esto resulta muy importante, porque inicialmente el estudiante puede pensar en la idea de, teniendo las coordenadas de todos los vértices, determinar la ecuación de la recta, es decir, la recta que contiene a una de las diagonales, determinar la ecuación de la recta que contiene a la otra diagonal y procurar el punto de intersección resolviendo el sistema de ecuaciones. Eso es una vía, pero bueno, no es la más sencilla. Si ya sabemos que las diagonales se cortan en su punto medio, sencillamente concentrándonos en una de estas diagonales, sabiendo que tenemos los puntos de los extremos de esa diagonal, de ese segmento, podemos determinar el punto medio entre dos puntos. Y sería la fórmula que utilizaríamos en este caso para determinar las coordenadas de este punto de intersección de las diagonales. Vamos a la figura y se los muestro. Ahí lo tenemos. Bueno, formalizamos la idea de que las diagonales se cortan en su punto medio
Y aquí vamos a representar la situación. Por supuesto que este es el punto que queremos determinar. Como les dije, vamos a concentrarnos en una diagonal, en este caso en la diagonal AC. Sabemos las coordenadas de estos puntos. Y con la fórmula que ya conocemos de punto medio, podemos determinar las coordenadas de este punto. Ahí vemos la sustitución. Y bueno, finalmente el resultado es 2,0. No creo que debamos, ¿no? En este caso, ustedes tomen sus notas. Pero bueno, creo que es esencial, sencillamente, estar claro que la idea de determinar el punto medio entre dos puntos hace que el ejercicio sea más fácil. No es necesario determinar las ecuaciones de la recta para después resolver el sistema de ecuaciones. Siempre es importante en un examen, recuerden, ahorrar tiempo. Y en este ejercicio de geometría analítica, que no es un ejercicio de desarrollo precisamente, las vías más cortas, ¿no?, nos van a hacer ahorrar tiempo. Y el esbozo del gráfico, como siempre, nos va a ayudar, por supuesto. Vamos al siguiente inciso. Aquí se los muestro. Bueno, determinar el área del paralelogramo es lo que debemos hacer. Y resulta importante destacar en este caso que no es un ejemplo muy común en la geometría plana determinar el área de un paralelogramo. Si bien dominamos la fórmula, generalmente es de un rectángulo, de un cuadrado, y a veces el estudiante suele confundirse. Bueno, el área de un paralelogramo, al igual que el área de rectángulo, va a ser base por altura. Lo único que sucede que en el rectángulo la base y la altura coincide con los lados del rectángulo, pero en el paralelogramo, si tomamos, que podemos hacerlo, ¿no?, cualquier lado podemos tomarlo como base, la altura relativa al lado que tomemos como base va a ser el segmento de perpendicular que va desde un punto del lado opuesto hasta el lado que hemos tomado como base. En este caso vamos a preferir, por supuesto, tomar el propio vértice, es decir, uno de los vértices, porque ya conocemos las coordenadas del punto. Ahí lo formalizamos, el área va a ser igual a la base por la altura. Vamos a asumir que BC es la base, se nos muestra en la figura. De DF, y se los voy a mostrar aquí, sería la altura, es decir, me concentro en el punto D que pertenece al lado opuesto a D, a la base que tomé, y proyecto este punto sobre la base. Proyectarlo significa trazar el segmento de perpendiculares, es la distancia más corta. Y a esto le llamamos altura. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, BC podemos determinarlo con la distancia de punto a punto. Ya tenemos las coordenadas de B y las coordenadas de C. Y DF podemos determinarlo con la distancia de punto a la recta BC. Es decir, la distancia del punto D a la recta BC. Vamos a ver para cada caso, y después lo desarrollamos, para cada caso, ¿qué debemos hacer? Aquí se los muestro. Bueno, debemos determinar, por supuesto, la distancia de B a C y necesitamos los dos puntos y los tenemos. Ahí están. Vamos a ver las condiciones. Y para el caso de la altura, debemos determinar la distancia de un punto a una recta. Para eso necesitamos tener el punto. Lo tenemos, es el punto D, tenemos sus coordenadas. Y debemos hallar la ecuación de la recta BC. Que eso lo podemos hacer teniendo los dos puntos, ¿no? Y por la forma que conocemos, buscando la pendiente para posteriormente buscar la ecuación. Bueno, con esta orientación, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar el procedimiento para recordarlo, de cómo determinar todo lo que debemos determinar en este ejercicio. Le doy un breve tiempo para que anoten estas ideas de esta diapositiva. Bueno, sin más, vamos entonces a ver el procedimiento. Recuerden, debemos determinar la distancia de un punto a otro. Procedimiento bien sencillo para hallar la longitud de esta base y la distancia de un punto a una recta. Vamos allá y vamos a recordar estas fórmulas. Aquí se los muestro. Primero la base. Vamos a ver los elementos que debemos tener. Por supuesto, debemos tener las coordenadas de los puntos B y C. Aquí están. Entonces ahora sencillamente retomamos la fórmula que habíamos utilizado en el ejercicio anterior. No vamos a reparar mucho en la fórmula, sabemos que ya la dominamos. Si vamos a ver el resultado, resulta a raíz de 17 unidades. No importa que lo dejemos así de esta manera. Lo más importante es después el cálculo del área, por supuesto.
Vamos a pasar ahora a ver la distancia de un punto a una recta, y creo que aquí sí es importante recordarlo. Cuando era estudiante, una de las fórmulas que más trabajo me costaba aprenderme era esta fórmula. Es importante ir a la prueba con esta idea bien clara. Bueno, antes de determinar, utilizar la fórmula de distancia de un punto a una recta, necesitamos la ecuación de la recta BC, y es lo que estamos mostrando. Es bien sencillo. Recuerden que podemos hallar la pendiente, resulta menos un cuarto. La fórmula de la pendiente también la dominamos muy bien. No es el objetivo, ¿no?, reparar tanto en estas clases, en esta idea, pero ustedes deben dominarlo. Por supuesto que volvemos a escribir la fórmula de la pendiente, ya con el valor de la pendiente y los valores genéricos Y y X. Ahí lo vemos en el numerador y en el denominador. Y de aquí resulta la siguiente ecuación. Vamos a darles unos segundos para que copien estos detalles y continuamos con la idea de determinar la distancia del punto a la recta. Como les decía, la fórmula de distancia de un punto a una recta, en mis tiempos de estudiante, para mí fue de las más complicadas para memorizar. Y por eso vamos a detenernos aquí, vamos a ver en la diapositiva. Tenemos la ecuación de la recta, tenemos el punto y vamos a dar la distancia del punto a la recta. Ahí tenemos la fórmula. Recuerden que debemos de memorizarla bien, ¿sí?, por si tenemos que utilizarla en el examen. Pero más que eso, lo más importante es saber los elementos que intervienen en esta fórmula. Y ahí se los estoy mostrando. Ahí lo pueden ver. Los valores de A, B y C, por supuesto, van a ser los valores de los coeficientes de la variable X, de la variable Y y la constante, término independiente, de la ecuación cartesiana. Y X1 y X2 tenemos que, por supuesto, son las coordenadas del punto. Sabiendo esto, lo único que resta es sustituir, ahí se los muestro, y calcularlo. Miren qué interesante. El resultado da en función de la raíz de 17. De ahí la importancia que cuando hallábamos la longitud de BC, el resultado era raíz de 17. Entonces, podemos formalizar, ¿no?, que DF, en este caso, la altura, va a ser 10 raíz de 17 sobre 17. Esto lo hacemos, por supuesto, háganlo en casa después de estudio independiente, pero evidentemente racionalizamos, ¿sí?, porque quedaba raíz de 17 en el denominador. Entonces ahora sí podemos pasar a determinar el área. Ahí se los muestro. Multiplicamos raíz de 17, que es la base, por este valor 10 raíz de 17 sobre 17. Y esto resulta 10 unidades cuadradas. Por supuesto, raíz de 17 multiplicado por raíz de 17 es como elevar al cuadrado, ¿no?, este valor. Y resulta 17, el cual simplificamos con el denominador. Y este es el resultado, que obtenemos un resultado, pudiéramos decir, bien exacto, bien bonito. Les doy un breve tiempo para que copien esta diapositiva. No olviden que finalmente en el examen debemos completar el espacio en blanco y se los muestro aquí con la respuesta. Ahí lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? El inciso A, el punto de intersección de las diagonales 2,0 y el área de este paralelogramo 10 unidades cuadradas. Ahora vamos a enfrentarnos, ¿no?, a otro ejercicio donde va a aparecer otra figura plana. Generalmente sucede de esta forma. Vamos allá. Les doy un breve tiempo para que copien este tercer ejercicio.
este caso nos dan los vértices de un cuadrado y podemos notar que en uno de los vértices, el vértice D, no nos dan las dos coordenadas de este punto, sino que la abscisa no la conocemos. Vamos al ejercicio y vamos a analizarlo. Como les decía, bueno, tenemos un cuadrado y aquí vamos a ver los incisos. El valor de X correspondiente al vértice D es, como les decía, este valor es el valor, ¿no?, que no nos daban en los puntos de estos vértices y aquí no nos los están pidiendo. Y la ecuación de la recta que contiene la diagonal BD y debemos buscar la ecuación de esta recta. También nos piden el perímetro del cuadrado y la ecuación de la recta que contiene a la otra diagonal. Vamos entonces en la siguiente diapositiva a ver el ejercicio. Importante, como siempre, el esbozo que hagamos de la situación. Nos están hablando de un cuadrado. Conocemos tres vértices y del cuarto vértice, el vértice D, conocemos que su ordenada es 0. Por eso, por supuesto, que lo ubicamos encima del eje X de la manera más precisa, en la que la figura evidentemente parece un cuadrado. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es hallar la abscisa del punto D, esta que inicialmente no nos daban en el ejercicio. Bueno, vamos a ver el análisis que debemos hacer. Por supuesto que una posible vía para determinar, ¿no?, esta abscisa sería la siguiente. Tener claro que este punto va a ser el punto de intersección de estas dos rectas que les estoy mostrando, y si expresamos la ecuación de esta recta, ¿sí?, en función de X, posiblemente podemos formar algún sistema y determinar este valor de X, este valor de la abscisa de este punto. Sería una posible vía. Sin embargo, el esbozo del gráfico nos permite hacer un análisis más profundo. Por supuesto, para determinar esta idea debemos buscar las ecuaciones de la recta y dejarla en función de los valores, ¿no?, que no tenemos. Sería una idea y resolver el sistema de ecuación. Esta sería una idea que pudiéramos experimentar. Sin embargo, miren la idea que les voy a mostrar. Es importante estar claro que las diagonales del cuadrado se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio y se cortan perpendicularmente. Ahí se los estoy mostrando en la figura. Esto nos permite tener certeza de que el punto O es el punto medio de la diagonal BD. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, aquí les muestro. Miren, la misma idea que veíamos en ejercicios anteriores, que es importante que la tengan clara. El punto B y el punto D, sus ordenadas son iguales. ¿Qué indica esto? Por supuesto que BD es paralelo al eje de las X. De hecho, en nuestro ejercicio, BD es evidente que en este caso, como la ordenada es 0, BD está encima del eje X, coincide con el eje de las X. Entonces, esto nos permite de una manera bien sencilla determinar la distancia que hay del punto O al punto B, y cuando tengamos esta distancia, por supuesto que el punto, este punto O va a ser un punto que va a ser un centro de simetría para este segmento BD. La misma distancia que hay de O a B va a ser la misma distancia que hay de O a B, va a ser igual a la distancia que hay de O a D. Y esto nos va a permitir determinar la abscisa del punto D. Y aquí se los muestro. Miren, la distancia de O a B, por supuesto que podemos determinarlo sustrayendo el valor de la abscisa del punto B menos el valor de la abscisa del punto O. Este va a ser la longitud N. Y la abscisa del punto D, que es lo que estamos buscando, lo podemos determinar sustrayendo la abscisa del punto O menos esta cantidad N que habíamos hallado. Lo que les decía, la distancia de O al punto que tenemos a la derecha va a ser la misma que la distancia de O al punto D. Y esto se determina sustrayendo sus abscisas. Vamos a la diapositiva y continuamos con el análisis. Bueno, ahora en este caso le doy un breve tiempo para que tomen estas ideas y continuamos.
Bien, en la siguiente diapositiva continuamos, ¿no?, con la resolución de este ejercicio. Recuerden que debemos hallar la abscisa del punto D. Como les decía anteriormente, es importante tener claro la abscisa del punto O, es decir, donde esta diagonal AC corta al eje de las X. Sería la abscisa del punto O. Y es tan sencillo como estar claros que, por supuesto, que la diagonal AC es perpendicular al eje de las X. Por lo tanto, la abscisa de A y la abscisa de B van a coincidir con la abscisa de O. Y ahí se los muestro en la figura, circulándolo. Noten que es el mismo valor. Por supuesto que la abscisa de O va a ser 2 y entonces el punto O va a tener coordenada 2.0, el 0, porque está encima del eje de las X. Su coordenada, es decir, su ordenada es 0. Bien, ya teniendo esto, podemos proceder a determinar esta distancia de O a B. Y se los muestro. Sencillamente restamos 5, que es la abscisa de B menos la abscisa de O, y esto daría 3 unidades. Entonces ahora debemos restar a la abscisa de O, a esa posición, que sabemos ya que es 2 unidades, le vamos a restar este valor 3, porque en sentido contrario vamos a obtener al punto D cuando le restemos 3 a este valor de la abscisa de O. Y aquí se los muestro. 2 menos 3 va a dar menos 1. Evidentemente, ahí lo ven en la figura, esta va a ser el valor de la abscisa del punto D. Y vamos a formalizar la respuesta. Recuerden que debemos completar el espacio en blanco en nuestro inciso. Les doy un breve tiempo para que copien este detalle. Continuamos con la resolución del inciso A y vamos a la diapositiva para ver qué nos están pidiendo. Ahí está. Nos piden además la ecuación de la recta que contiene la diagonal BD. Vamos a ver entonces qué sucede en este caso. Es importante tener claro en este caso que la diagonal BD, por supuesto que está encima, es coincidente con el eje de las X. De ahí que es paralela al eje de las X y corta perpendicularmente al eje de las Y. Muy parecido a casos que veíamos anteriormente. Su ecuación va a ser igual a Y igual a una constante, un número, y este número va a ser el valor por donde esta recta que contiene esta diagonal pasa por el eje de las Y. Y lo hace en Y igual 0. Y efectivamente, vamos a la diapositiva y esa es la ecuación. Ahí se los muestro. Es la propia ecuación, ¿no?, del eje de las abscisas, que es Y igual 0. Formalizamos la respuesta, ahí lo tenemos en el inciso, creo que es bien sencillo en este caso, y vamos a pasar entonces al siguiente inciso, el perímetro del cuadrado, y debemos determinar su perímetro. Bueno, rápido nos debe venir a la mente qué es el perímetro. Sabemos que es la suma de todos los lados de una figura plana, la suma de las longitudes de todos los lados de una figura plana, y en el caso del cuadrado, como sus 4 lados son iguales, el perímetro va a ser igual a 4 veces la longitud de uno de sus lados. Vamos a seleccionar, vamos a la diapositiva, uno de los lados, en este caso el lado BC, y por supuesto que la fórmula sería 4 por BC. ¿Cómo determinamos la longitud del segmento BC? Bueno, ya lo sabemos, distancia de un punto a otro punto. Y sabemos la fórmula, que es esa que les muestro. Por supuesto que el resultado va a ser este, y procedemos a sustituir. Cuando sustituimos, finalmente el valor del perímetro va a ser aproximadamente, porque recuerden que la raíz de 2 es un número irracional, aunque en el examen nos dan este valor y podemos sustituir, aproximadamente va a ser 17 unidades. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea. Continuando con el siguiente inciso, podemos ver
que nos están pidiendo la ecuación de la otra diagonal, es decir, de la recta que contiene a la otra diagonal. Vamos a la diapositiva y aquí se los estoy mostrando. Pasamos a la siguiente diapo y nos piden, bueno, la ecuación de la otra diagonal. Por supuesto que si BC, es decir, las diagonales son perpendiculares, como les estoy mostrando, es evidente que en este caso la recta AC es perpendicular al eje de las X. Y entonces, si anteriormente habíamos tenido claro que la recta BD era paralela al eje de las X, su ecuación era Y igual 0, es decir, el valor donde corta el eje de las Y, en este caso, la ecuación de la recta AC, que es lo que nos están pidiendo, va a ser de esta forma, X igual 2, la misma idea, ¿sí? En este caso, cuando tenemos que una recta corta al eje de las X perpendicularmente, su ecuación va a ser igual X igual a una constante, al número donde dicha recta corta al eje de las X. Esto debe estar claro, lo hemos visto en otros casos. Vamos a la diapositiva para darle un breve tiempo para que la copie. Y finalmente damos la respuesta. Recuerden siempre completar el espacio en blanco. Esto es lo que vamos a revisar en el examen de ingreso y debe quedar claro. Vamos a ver ahora un resumen parcial que les quiero mostrar para completar el resumen que habíamos visto anteriormente cuando decíamos que si las ordenadas de dos puntos coincidían, la recta que pasaba por ellos era paralela al eje de las X. Vamos a ver ahora este resumen. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en el ejercicio, les quiero mostrar este resumen. Bueno, cuando tenemos ahora dos puntos donde su abscisa coincide, y aquí se los muestro, resulta que la recta que pasa por estos dos puntos va a tener ecuación X igual a, en este caso, 2, ¿no? Que es la constante, que es el número por donde esta recta pasa. Y entonces también podemos estar claros que si las abscisas coinciden, la recta que pasa por estos puntos va a ser perpendicular al eje de las X. También es bueno reflexionar sobre la idea de qué sucede con la pendiente. En ese caso, bueno, ahí le mostraba, por supuesto, que va a ser paralela al eje de las Y. La pendiente en este caso va a estar indefinida. Esto debe quedar claro, ¿sí? Cuando la pendiente daba 0, la recta era paralela al eje de las X y perpendicular al eje Y. Pero cuando la pendiente da indefinida, la recta es perpendicular al eje de las X y paralelo al eje de las Y. Vamos a continuar ahora, para concluir la clase, con un último ejercicio que resulta bien interesante. Hasta ahora hemos insistido en la idea del esbozo de la situación que nos dan en el ejercicio. Nos puede ayudar mucho. Sin embargo, a veces aparecen ejercicios que no necesariamente tenemos que hacer el esbozo y es muy fácil su resolución. Vamos allá. Y aquí se los muestro. Antes de comentarlo, les doy un breve tiempo para que lo copien. En este ejercicio nos dan la ecuación cartesiana de una recta. Y en el inciso A, ¿qué nos están pidiendo? En el inciso A nos piden determinar las coordenadas del punto de intersección de esta recta con el eje de las X y con el eje de las Y. Muy parecido a lo que ya conocemos del tema funciones. El intersecto con el eje de las X
sería el cero de la función, aunque sabemos que aquí lo que tenemos es una recta expresada en su forma cartesiana, por supuesto, y el intersecto con el eje de las y, bueno, sencillamente eso, el intersecto con el eje de las y, que así le llamamos en el tema función. En el inciso B nos están pidiendo la ecuación de una recta que pasa por un punto exterior a esta recta que nos dan y es perpendicular a dicha recta. Y también la ecuación de una recta que pasa por un punto exterior a esta recta y es paralela a dicha recta. Vamos entonces a ver cómo resolvemos el ejercicio y vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí se los muestro. Retomamos el inciso, recuerden, con el eje de las abscisas, es decir, las coordenadas del punto de intersección con el eje de las abscisas. Este sería el cero de la función en buena ley. Bueno, como les decía, teniendo la ecuación y sabiendo que el intersecto, es decir, cuando un gráfico corta, y aquí se los muestro gráficamente, repito, el ejercicio no necesariamente, en este caso hay que esbozar la situación porque tendríamos que representar gráficamente esta recta y eso no es complicado para ustedes, ¿sí? Por supuesto que tenemos todas las vías para hacerlo, sencillamente podemos plotear dos puntos y representarla, pero bueno, quiero ilustrar lo siguiente. La intersección con el eje de las X, ahí la tenemos. Por supuesto que ese punto, su coordenada Y va a ser 0, por eso siempre igualamos la función a 0 o hacemos Y igual 0 cuando queremos hallar este intersecto. Tan sencillo como sustituir este valor en nuestra ecuación y despejar el valor de X y esto nos permite determinar el punto. Ahí se los estoy mostrando, el punto sería 1/5 punto y coma 0. Y recuerden que debemos dar la respuesta. Y ahí se los muestro, le doy unos segundos para que lo copien. En el caso de la intersección con el eje, de las Y, es importante, bueno, tener claro que el punto donde un gráfico o una recta intersecta al eje de las Y va a tener como abscisa 0. Y se los muestro. Vamos a la diapositiva para mostrarlo. Aquí lo tenemos. Insisto que no es necesario en este ejercicio hacer un esbozo. Sin embargo, como siempre les digo, ayuda, por supuesto que ayuda. Solo deducir que la abscisa, como les estoy mostrando, va a ser 0 y entonces debemos sustituir este valor en nuestra ecuación, x igual 0. Calculamos, despejamos, porque es una ecuación lineal bien sencilla, el valor de y, y el valor de y en este caso sería 1/3. El punto de intersección sería entonces 0, punto y coma, 1/3. Y no olvidemos nunca, por supuesto, completar el espacio en blanco. Anoten estos elementos y después continuamos. En el caso del inciso B, nos dan un punto exterior a la recta y nos piden determinar la ecuación de la recta perpendicular a la recta inicial que nos habían dado. Insisto en que en este ejemplo no es necesario el esbozo, aunque lo vamos a hacer, porque sencillamente tenemos la ecuación de una recta y tenemos un punto por el que va a pasar una recta perpendicular a la recta que nos daban inicialmente. Sencillamente podemos aprovechar la pendiente de la recta que nos dan porque sabemos que una recta perpendicular a ella va a tener una pendiente que va a ser opuesta y recíproca. Y utilizando el punto que nos dan y la pendiente que vamos a deducir de la pendiente de esta recta que nos dan es suficiente. Vamos al gráfico en esta diapositiva. Ahí se los muestro. Miren la situación. El punto 5, punto y coma 1, la recta que pasa por él y es perpendicular a la recta que nos dan. Y entonces nos vamos a concentrar en lo siguiente. Recordar que la pendiente de una recta perpendicular a otra recta, es decir, sus pendientes van a tener la relación esta que está aquí, son opuestas y recíprocas. Teniendo esto en cuenta,
recordamos que la pendiente de una recta, dada su ecuación cartesiana, va a ser menos A sobre B, la división de estos coeficientes. Sabemos que A vale 5, que B vale 3, por lo tanto la pendiente de la recta R va a ser menos 5 sobre 3. De ahí que podemos deducir que la pendiente de la recta S, que es perpendicular a ella, sería 3/5 positivos, opuesta y recíproca, ¿ok? Teniendo este valor de la pendiente y conociendo el punto 5, punto y coma 1, procedemos de la forma que ya sabemos, ¿sí? Colocamos la fórmula de la pendiente con los valores de y y x de manera genérica, y entonces la ecuación de la recta S es esta que les muestro. Le doy unos breves segundos para que copien esta idea. Ahora vamos a ver la ecuación de la recta paralela a la recta que nos dan. En este caso, vamos a la diapositiva, es bueno recordar que cuando dos rectas son paralelas, por supuesto que sus pendientes son iguales. Tenemos el punto y si determinamos la pendiente, entonces sencillamente ya podemos proceder a buscar su ecuación. Y ahí lo tenemos. La pendiente de la recta que queremos hallar, la recta M, es menos 5 sobre 3, al igual que la recta R. Y de igual manera, sustituimos en la ecuación de la pendiente, insisto, colocando de manera genérica los valores de y de x, efectuamos productos cruzados y finalmente la ecuación que vamos a obtener es esta que les estoy mostrando. Recuerden que debemos dar la respuesta, por supuesto. Y bueno, le doy un breve tiempo para que lo copie. Resumiendo esta parte, podemos concluir, y creo que es bien importante, y vamos a la diapositiva y les muestro esta conclusión, que si dos rectas, recuerden, son paralelas, va a suceder que sus pendientes van a ser iguales. Y si dos rectas, y aquí se los muestro, la recta T, son perpendiculares, sus pendientes van a ser opuestas y recíprocas. Con este resumen, estamos concluyendo la clase. Solo me resta recomendarles distintos lugares, como les decía en la clase anterior, de donde podemos descargar las clases que se están transmitiendo. Y vamos a verlo en la diapositiva. Y ahí se los dejo. Podemos descargar las clases, ¿no?, de la página oficial del Ministerio de Educación, del canal de YouTube TV Educativa Minet Cuba. Recuerden que podemos descargar, ¿no?, en APK LIS y también en la página del Ministerio la aplicación Mi Clase TV, y también podemos estar descargando estas clases de la página Cuba Educa. Bueno, sin tiempo para más, estamos concluyendo. Espero que todo lo que hayamos estudiado hoy, ¿no?, haya sido provechoso para obtener un buen resultado en el examen. Como siempre, les recomiendo continuar estudiando, resolver los cuestionarios que ya hemos sugerido aquí y todos los cuestionarios que ustedes tienen, ¿no?, de años anteriores para practicar, y entonces nos vemos en otra ocasión.